Doctora Yulisa, buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que esté viendo este video. Mi nombre es Ingrid Michelle López Orozco, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Derecho. El día de hoy le hablaré sobre mi asesino serial. Tugh Behram era el líder de la secta Tughi en India. Fue uno de los asesinos más poliféricos, ya que se le atribuyen aproximadamente 931 víctimas entre los años de 1790 y 1840. Una gran cantidad de víctimas que fueron estranguladas en este periodo de tiempo por la secta de la que él era líder. Su nacimiento fue en India. Falleció en 1840 en Jabalpur, India. Los cargos criminales que se le acreditan son homicidio doloso y asesinato en serie. Su nombre se traduce a Tugh Behram del hindi, ya que también tiene otras traducciones como Buram Hamadar y el rey de los matones o el mayor de los matones, como le decían en ese tiempo. En los antecedentes familiares se destaca que su descendencia se dedicó directamente al liderato de esta secta que mencioné con anterioridad, los Tugh o Tughi, como le solían decir. Era considerada la primera mafia que operó en India y una de las primeras en llevar a cabo asesinatos de forma despiadada, ya que ellos estrangulaban a sus víctimas y se le atribuyen alrededor de 2 millones de muertes en total, otorgándoles, como mencionaba tal vez en el texto, un dudoso honor en los récord Guinness por este número de víctimas. Los crímenes cometidos, como mencionaba con anterioridad, son homicidio doloso y asesinato en serie. Aunque se sospecha que Tugh Behram cometió los 931 asesinatos de los que hablaba con anterioridad, una persona que se refería a él mencionaba que él en realidad había cometido alrededor de 125 y sí había presenciado los demás, pero no había sido quien los había ejecutado, e incluso creían en ese tiempo que era algo muy como en desventaja para él agregarle todos los asesinatos solamente por liderar la secta, aunque en realidad sí tenían razón, porque él era el líder y que organizaba todo esto, que no era su culpa, ya que era una secta que se había dedicado a eso por años. Incluso Tugh Behram mencionaba: he estado presente en 931 casos de asesinato. Pude haber estrangulado con mis propias manos a unos 125 hombres y pude haber visto estrangulados a 150 más. Es lo que mencionaba con anterioridad. Él no había sido la persona que había realizado todas esas estrangulaciones, pero se le atribuían por ser líder de la secta. Se suele decir que Tugh Behram y su secta operaban de forma sigilosa, ya que ellos se encontraban escondidos en partes de la ciudad y cuando las personas llegaban o pasaban más bien por esa parte, pues ellos salían y en forma de pañuelos llevaban escondidos garrotes y otro tipo de armas con las que paralizaban a sus víctimas para posteriormente llevarlas a un lugar y de esa manera poder efectuar la muerte. Al mencionar la clasificación y tipo de delincuente, en lo personal yo lo clasificaría como un delincuente cínico, según la clasificación de Garófalo, ya que, como mencionaba, su secta se dedicaba principalmente al maltrato de personas por medio del rapto, ya que ellos en su ciudad se escondían en puntos estratégicos cuando sabían o miraban que personas llegaban. Entonces ellos tenían esta modalidad de raptar a las personas y después efectuar su muerte estrangulándolas, llevándolas a un lugar alejado. El tipo de víctimas. Yo diría que las víctimas se podrían clasificar de varias maneras, ya que la secta de estos estranguladores o tughis, como se les mencionaba, pues que era dirigida por Tugh Behram, la primera yo la clasificaría en víctimas por ignorancia, ya que eran personas que iban de paso por la ciudad, lo que mencionaba. E incluso esto me lleva a incluir, según Von Henting, que el joven, la mujer, el anciano, los débiles, inmigrantes y las minorías eran los que sufrían estos raptos, y muertes a continuación. Incluso yo diría que las víctimas de esta secta o de Tugh Behram en sí, pues eran víctimas accidentales, ya que llegaban al lugar sin tener conocimiento de lo que podía pasar. Incluso solamente iban de paso y pues ya no llegaban a su destino. Mi opinión sobre la reinserción de Tugh Behram a la sociedad, pues
solamente podría decir que él jamás se logró incorporar a la sociedad, ya que en 1840 él fue ejecutado, ya que se le atribuían los 931 cargos de estrangulación. Entonces yo diría, pasando al siguiente tema de la explicación conductual, que en realidad él no tenía otra opción, pues su familia siempre se dedicó a esto, era algo que transmitían por generaciones. Entonces él técnicamente no tuvo otra opción y llegó a caer en ser líder de esta secta. El desarrollo de la personalidad criminal de Tugberam, pues como mencionaba, ya lo he dicho muchas veces, la familia tuvo gran influencia en él, porque en realidad la familia de Tugberam se dedicó a esto. A él se le fue atribuido esto de ser líder de la secta. Él no tuvo otra opción. Él creció siendo parte de esto, creció viendo esto, y cuando llegó a cierta edad, pues él tuvo que tomar el liderato de la secta, que como mencionaba era transmitida por descendencias. Entonces, estos factores que alteraron y crearon en Tugberam la personalidad criminal no fueron más que los factores familiares, ya que él no tuvo otra opción. Él solamente podía seguir los pasos que ya estaban destinados para él. Su destino estaba trazado, él no tenía otra opción. Lo único que pudo hacer fue desempeñar ese, por decirlo, trabajo que tenía como líder de esta secta. En el periodo en el que él estuvo, si bien es cierto, se efectuaron más estrangulaciones. Por eso era llamado también el mayor asesino, ya que él, incluso en presencia de él, y él cometía varias estrangulaciones. Normalmente se le atribuyen certificadas 125 a 150 estrangulaciones. Las demás las presenció, pero como decía, él dirigía la secta, entonces técnicamente él era responsable también de esto. La conducta de Tugberam no era más que obedecer lo que estaba destinado a hacer. Su familia lo puso en ese lugar, él tenía que seguir con la descendencia. Lamentablemente cobró su vida, pero él había cobrado con anterioridad las vidas de 931 personas, como se mencionaba. Es algo difícil, ya que si nos ponemos a pensar, pues él era una víctima de las circunstancias. Él no tenía otra opción que seguir esos pasos, que seguir el destino que le tocaba, el trabajo, por decirlo, que tenía, ya que a pesar de hacer sufrir a muchas personas, no era solo su responsabilidad, fue algo que de generaciones fue pasando en ellos. En resumen, pues Tugberam fue víctima de las circunstancias según lo que yo analicé, ya que él no tuvo otra opción, no tuvo la opción de decidir ir a la universidad, de elegir otro tipo de vida, él solamente tenía trazado su destino y lo siguió. En la actualidad se le conoce como uno de los asesinos más prolíficos de la historia, y ya que por el número de víctimas que se le atribuyen, siendo 931 en total.